agradecido por esta invitación a participar de este simposio de ataque cerebrovascular. Muy agradecido con el doctor Jaime Rodríguez por la invitación y pues voy a estar conversando con ustedes unos minutos acerca del abordaje que debemos tener de la depresión después de un ataque cerebrovascular. Los temas que tengo para la presentación de hoy es hablar un poco de las generalidades de la depresión post-ACV, que hablemos un poco de los factores de riesgo que desde el punto de vista del abordaje clínico van a ser claves para que podamos identificar cuáles son los pacientes que están en más alto riesgo de sufrirlo. Luego hablaremos un poco de la fisiopatología, los mecanismos que nos permiten entender por qué es tan prevalente la presentación de episodios depresivos después de un ataque cerebrovascular, y finalmente hablaremos acerca de recomendaciones del tratamiento en estos pacientes. Como generalidades, tener en cuenta que la depresión es el trastorno psiquiátrico más prevalente en los pacientes después de un ACV. El rango de incidencia en los primeros 2 años va entre el 11 al 41%. Como ustedes ven, ese rango es amplio, y ese rango amplio está dado porque la mayoría de los estudios que se han hecho en términos de la prevalencia incluyen diferentes poblaciones, ¿no? Algunos incluyen pacientes con ACV hemorrágico, otros con ACV isquémico, algunos con comorbilidades previas, otros sin comorbilidades, y por eso pues nos dan unas tasas que son diferentes. Y también porque con el tiempo han cambiado los criterios diagnósticos de depresión, y cuando se hace el diagnóstico con criterios antiguos pues puede variar con respecto a los diagnósticos más frecuentes. Importante tener en cuenta este estudio de Jorgensen en el 2016. Lo traigo porque es el estudio más grande en términos de prevalencia que se ha realizado en pacientes post-ACV. Incluyeron, como ven, 157.000 pacientes en la muestra, y encontraron una prevalencia, una incidencia del 25.4% en los primeros 2 años, ¿no? Esto para que tengamos una idea de alrededor entre 1/4 y 1/3 de los pacientes después de ACV van a tener un episodio depresivo. Importante recordar que es más frecuente la presentación de depresión en los ACV isquémicos que en los hemorrágicos, y que tenemos una asociación directa entre el tamaño de la lesión isquémica y depresión, ¿no? Claramente, entre más grande y más extenso sea la lesión isquémica, más probable es que nuestro paciente vaya a sufrir de depresión posterior. Y tener en cuenta este desenlace, que es prioritario dentro de la atención de los pacientes con depresión, que es el riesgo de suicidio, y tener en cuenta que el riesgo de suicidio será mayor en los pacientes que tuvieron un post-ACV que el riesgo de suicidio en la población general. Esto es clave tenerlo en cuenta porque el suicidio tiene una presentación, una distribución dentro de la población de manera bimodal, con un pico de presentación en pacientes jóvenes y con otro pico en adultos mayor. Y ese pico en adulto mayor probablemente tendremos pacientes que han sufrido algún ACV, y que eso les confiere un riesgo mayor de suicidio que la población general de la misma edad, y controlando por otras variables de confusión. Ahora, siguiendo con las generalidades y de la importancia de por qué es necesario abordar este tema de la depresión post-ACV, es importante tener en cuenta que las personas que tienen depresión después del ACV tienen primero un mayor riesgo de tener una pobre rehabilitación funcional, ¿sí? Su rehabilitación funcional va a ser menor que una persona de las mismas características que no tuvo depresión. Mayor riesgo de recurrencia de eventos cerebrovasculares, y acá aparece un elemento importante, y es esta relación bidireccional entre el episodio depresivo y el ACV, en el cual el haber tenido una depresión previa se convierte en un factor de riesgo también para tener un nuevo ACV, ¿no? Y desenlaces de calidad de vida, ¿no? Muy importante tener en cuenta que la calidad de vida en los pacientes que tuvieron ACV y depresión es peor que aquellos que tuvieron ACV sin depresión. Tener en cuenta también, dentro de los elementos
de las generalidades y de los que es más común en mujeres que en hombres, aunque digamos que el trastorno depresivo en general es mucho más frecuente en mujeres que en hombres, aunque este punto del el género como un factor de riesgo para la depresión post-ACV es un factor que aún está en discusión y hay algunos estudios que han rebatido esa afirmación. Ya habíamos hablado de la asociación entre el tamaño de la lesión isquémica y el riesgo, y tener en cuenta digamos, la presentación clínica, ¿sí?, de la depresión en los pacientes post-ACV. Acá podemos tener en cuenta los criterios que nos da el DSM-5 del episodio depresivo, y lo que vamos a encontrar con mayor frecuencia es la presencia de ánimo triste, la presencia de anedonia o dificultad para experimentar placer o para disfrutar las cosas que antes disfrutaba, las ideas de desesperanza, el insomnio, que suele ser muy frecuente también en este tipo de población, los cambios en el apetito, que habitualmente van más hacia el lado de la hiporexia, ¿no? Y la ideación suicida como uno de los elementos también de riesgo que debemos analizar. Tener en cuenta que para poder hacer el diagnóstico de episodio depresivo, los síntomas deben haber estado presentes por lo menos 2 semanas. Si el paciente ha generado estos síntomas o tiene estos síntomas con una duración menor, probablemente no vamos a hacer todavía el diagnóstico del episodio depresivo y tengamos que ver cómo va evolucionando en la medida que vaya avanzando en su recuperación. Como estrategias de diagnóstico y estrategias de tamizaje, la recomendación que nos da la bibliografía es tener en cuenta las estrategias de tamizaje del PHQ-2, que ya hablaremos un poco más adelante de él, y del PHQ-9, que también nos puede orientar. Bien, en cuanto a los factores de riesgo, hay uno muy importante que es el factor genético, ¿sí? Se han identificado polimorfismos del gen transportador de serotonina. Acá en la gráfica vemos 2 de esos polimorfismos que, como ven en este caso, tienen un OR de 3.1, ¿sí? Aumentan el riesgo de tener depresión post-ACV, y este otro polimorfismo que aumenta el riesgo en 4 veces, 4.1 de OR, con un intervalo de confianza entre el 1.2 y el 13.6. Claramente identificando que existe un elemento genético que podría incrementar el riesgo de sufrir depresión post-ACV. Estos polimorfismos que les traigo son específicamente para depresión post-ACV, no depresión sin ACV. De severidad, ¿no? Claramente lo había mencionado antes, y a mayores puntajes de severidad, mayor riesgo de depresión, y acá está el hazard ratio de 1.22, ¿cierto?, con un intervalo de confianza de 1.2 a 1.46, con una P significativa. Entonces, claramente ese será uno de los elementos que tenemos que tener en cuenta en el manejo clínico del paciente en términos de el riesgo de un episodio depresivo. Y el factor de riesgo de edad. Hay que tener en cuenta que la mayoría de los estudios no encontraron asociación entre la edad y el riesgo, ¿no? Uno podría pensar que entre mayor sea el paciente, más el riesgo de depresión, pero esa hipótesis no se ha confirmado desde el punto de vista observacional en los estudios. Ya habíamos hablado de las diferencias en género, decíamos que probablemente mayor el riesgo de mujeres, pero este es un punto que aún está en debate y no es conclusivo. Y luego viene este que me parece muy relevante, que es el de historia de depresión. La historia previa de depresión aumenta, por un lado, el riesgo de ACV y también el riesgo de depresión post-ACV, ¿no? Ven ustedes que la prevalencia de depresión pre-ACV puede ser de 11.6% en las muestras de estudios de seguimiento de pacientes que han sufrido ataque cerebrovascular. Este me parece relevante para que en el abordaje clínico y desde neurología, cuando se está abordando el paciente que ha sufrido un ACV, poder investigar hacia atrás y documentar si existe el antecedente de un episodio depresivo o de un trastorno depresivo recurrente que haya recibido atención clínica o que haya necesitado tratamiento, porque eso ya nos va
a aumentar el riesgo de que el paciente vaya a hacer una depresión posterior. Y hay algunos estudios que, en términos de la localización de la lesión, que han encontrado mayor riesgo en lesiones del hemisferio izquierdo y una lesión particularmente asociada al riesgo de depresión son las lesiones frontales izquierdas y de los ganglios basales, ¿no? como dos elementos dentro de la lesión o de la ubicación de la ACV que nos aumenta el riesgo de la depresión. Miremos entonces lo que les mencionaba del diagnóstico. El PHQ-2 es una muy buena estrategia de tamizaje, es una estrategia de tamizaje rápida, práctica, y la recomendación es que se aplique a todos los pacientes después de la ACV. Y bueno, y quienes resulten positivos se puede complementar bien haciendo el PHQ-9, que es la escala ya completa, o si existe la posibilidad de una vez la valoración por psiquiatría para abordar el diagnóstico y el manejo. En el hospital tenemos el PHQ-2, un PHQ-2 modificado, ¿cierto? Incorporado como estrategia de tamizaje para todos los pacientes que consultan en el hospital. El PHQ que utilizamos en el hospital es el PHQ-2 con una pregunta adicional de riesgo de suicidio, por lo que hablábamos de la importancia del desenlace de la ideación suicida dentro de los riesgos. Y realmente es una escala muy sencilla, son solamente estas dos preguntas. Se le pregunta al paciente si en las últimas 2 semanas ha tenido poco interés o placer en hacer las cosas, o si se ha sentido decaído, deprimido o sin esperanzas. Esto se puntúa en un riesgo de 0 a 3 cada una de estas preguntas, y si el puntaje suma más de 3 con la suma de las dos preguntas, pues ya se considera que el paciente puede tener un riesgo alto de depresión. Recuerden que, como todas las estrategias de tamizaje, es altamente sensible, pero no es muy específica. Por eso es importante que los pacientes que resulten positivos podamos indagarlos más allá, o bien con la escala completa o bien con la valoración por salud mental. Otros instrumentos: la escala hospitalaria de ansiedad y depresión. Es útil porque incluye no solamente los dominios de depresión, que son frecuentes, sino también la ansiedad, que no la podemos dejar por fuera y que también se presenta con frecuencia en este grupo de pacientes, y el inventario de depresión de Beck, ¿sí?, que también puede ser útil en este punto. Cuando nos enfrentamos al diagnóstico de depresión en el paciente médicamente enfermo, debemos ser cuidadosos porque muchos de los síntomas que tiene el paciente como consecuencia de su enfermedad pueden simular o pueden confundirse con síntomas depresivos. Por ejemplo, la bulia o la dinamia del paciente puede que claramente no sea debida a un episodio depresivo, sino sea debida a el ACV en este caso. Por eso es importante que hagamos énfasis en las estrategias diagnósticas, en los contenidos cognitivos, ¿no? en qué es lo que el paciente está pensando, si hay ideas de muerte, si hay ideas de suicidio, y claramente si hay pacientes que tienen un compromiso en el lenguaje, eso va a complicar aún más la valoración, y vamos a necesitar pues todos los recursos disponibles para evaluar cómo va el estado de ánimo de este paciente para poder hacer el diagnóstico. Y hay una escala que esta que tenemos acá, que es la escala de predicción de depresión post-ACV. Esa escala de predicción lo que busca es identificar cuál es el riesgo que tiene una persona después de la ACV de desarrollar depresión, e incluye estos 4 puntos: el de historia de depresión previa, que ya vimos es un factor de riesgo importante; el segundo, la historia de hipertensión; luego la historia de angina de pecho; y por último el puntaje de la escala de Bartel, pero específicamente en el ítem de la vestimenta, ¿no? Teniendo en cuenta estos 4 factores, la escala nos va a ayudar a predecir el riesgo de que el paciente pueda hacer una depresión post-ACV, y nos puede, digamos, seleccionar a los pacientes de más alto riesgo para poder hacer intervenciones preventivas, que pueden ser, lo veremos en un momento, tanto psicoterapéuticas como psicofarmacológicas en estos casos. Bien, pasando al tema de la fisiopatología,
La depresión como constructo clínico pues es compleja y están involucrados muchos factores que van a estar presentes dentro de su génesis. Acá se resaltan los principales mecanismos que explicarían por qué después del ACV se presenta con mayor frecuencia la depresión. Y entre las principales hipótesis está todo lo que tiene que ver con la disfunción del eje hipotálamo hipófisis adrenal, que lo veremos un poco más adelante en la siguiente diapositiva, aumento de los factores proinflamatorios, ¿no? Y trauma, los cambios en neurotransmisores, en todo lo que tiene que ver con la hipótesis de las monoaminas en la génesis de la depresión, y las hipótesis que tienen que ver con efectos más de los factores neurotróficos y la neuroplasticidad, ¿no? Para que lo podamos ver un poco más en detalle, tenemos acá los elementos que podrían condicionar la aparición de depresión. Un elemento que surge inicialmente es el trauma en la vida temprana, ¿cierto?, que puede condicionar o bien algunos factores proinflamatorios, como se ve en la diapositiva, pero también podría estar relacionado con cambios desde el punto de vista epigenético, ¿no?, con activación o desactivación de genes que podrían aumentar el riesgo de depresión. Y tenemos el evento, el ACV, que va a generar pues también una injuria, que va a producir básicamente aumento de estas interleuquinas proinflamatorias, aumento del glutamato, la disminución de la serotonina, de la 5-hidroxitriptamina, y como también dentro de los mecanismos fisiopatológicos vamos a tener, bueno, pues toda la cascada asociada al estrés con los aumentos de cortisol, y esos aumentos de cortisol van a tener también una influencia en factores como el BDNF, que van a ser factores neuroprotectores que van a estar comprometidos o disminuidos por ese aumento crónico de cortisol, ¿no? Esta, digamos, sería una primera mirada, pero también podríamos complementar esta fisiopatología con esta gráfica, que pues no es la más bonita, pero lo que busca es mostrarnos las vías principales a través de las cuales este evento de ACV puede finalmente causar un episodio depresivo. Y va por varias vías. Primero, el de la neuroinflamación, ¿no? Entonces, todo lo que tiene que ver con el aumento de las citoquinas inflamatorias en el cerebro, ya lo dijimos, la interleucina 1, la 6, la TNF, con aumento de la depresión. Pero también podemos tener una vía que va a través de la inflamación sistémica, ¿no?, con activación de HLA, la respuesta inmune, y pues también una respuesta mediada por linfocitos CD4. Y otra vía, que es la que hablamos de la disminución en la expresión neuronal del BDNF, que también va a tener una implicación dentro del episodio depresivo. Una tercera, o cuarta vía, que es la depresión de las monoaminas, la disminución de la dopamina, la norepinefrina, la serotonina, en la hendidura sináptica, que sabemos también tiene una implicación en depresión. Y vemos también unos elementos que tienen que ver con los aumentos de glutamato, ¿sí?, y la sobreestimulación de los receptores de glutamato, que tiene también unas consecuencias sobre depresión. Y en la vía del estrés, que es la de la activación del eje hipotálamo hipófisis adrenal, que también va a tener una relación con activación del sistema nervioso autónomo y con disregulación de la microbiota intestinal, y con el eje intestino-cerebro, que es otra de las digamos, hipótesis que se da en este momento de relación de estos elementos del ACV con la prevalencia mayor de depresión. Ahora, si vemos esta gran cantidad de vías a través de las cuales el ACV puede aumentar el riesgo de depresión, debemos darnos cuenta que las alternativas terapéuticas que tenemos en este momento son bastante limitadas, porque la mayoría de las intervenciones farmacológicas con las que contamos en este momento van a estar centradas únicamente en este punto, en el punto de las monoaminas, con los inhibidores de recaptación de serotonina, con los duales, etcétera, que son los antidepresivos que más frecuentemente usamos,
pero vemos que se está quedando por fuera pues un panorama muy amplio de mecanismos a través de los cuales se está produciendo esa conexión entre la ACV y la depresión, ¿no? Se ha ampliado mucho en estos días la investigación con el tema del eje intestino-cerebro, y acá vemos cómo estos cambios, digamos que es conocido desde hace mucho tiempo, cómo los cambios emocionales van a tener una correlación directa con elementos del tracto gastrointestinal, ¿no? El estreñimiento crónico, el colon irritable, la diarrea, son elementos que surgen como consecuencia de estrés emocional. Y vemos cómo también la microbiota intestinal va a tener implicaciones en la producción de energía, de nutrientes, que tienen una implicación no solamente en el sistema inmune, sino también en el funcionamiento cerebral y en el comportamiento, ¿no? Digamos que este conectoma entre cerebro e intestino a través del sistema nervioso autónomo también va a ser un eje importante dentro de la fisiopatología de la depresión en este grupo de pacientes. Y en este momento pues evidentemente hay investigación muy activa en esta área que está buscando posibilidades terapéuticas en la regulación de este sistema para disminuir el riesgo de depresión. Bien, pasemos entonces ahora al tratamiento, ¿no? Cuando tenemos un paciente que después de su ACV ha desarrollado un episodio depresivo y hemos utilizado las estrategias diagnósticas inicialmente de tamizaje y luego de diagnóstico utilizando la entrevista estructurada que nos permitan confirmar el diagnóstico de depresión, podríamos plantearnos el inicio de un tratamiento farmacológico. Vamos a ver que hay estudios que han encontrado no solamente efectividad, sino también seguridad de inhibidores de recaptación de serotonina para el manejo de depresión post-ACV, con los tricíclicos como una segunda línea de tratamiento posible, pero debemos ser muy cuidadosos con el uso de estas estrategias farmacológicas, porque también está plenamente establecido en la literatura pues un aumento de los desenlaces adversos con el uso de antidepresivos, ¿no? Y esos desenlaces adversos incluyen aumento de mortalidad, incluso aumento de suicidio, los sangrados gastrointestinales, que son muy relevantes cuando se utilizan ICRS, y el riesgo de caídas, ¿no? Digamos que este mensaje de precaución va para que realmente el uso del antidepresivo se dé en el paciente, un paciente seleccionado, en un paciente que realmente tenga un episodio depresivo de intensidad moderada o grave, y en el que otro tipo de estrategias terapéuticas no se puedan utilizar, ¿no? Dentro de lo psicoterapéutico, digamos la estrategia fundamental, la estrategia más importante será la terapia cognitivo-comportamental. En este punto es relevante decir que quizás en el evento agudo o en los primeros momentos después de la ACV probablemente no sea viable, no sea factible iniciar la terapia cognitivo-comportamental, pero definitivamente será una alternativa posterior, una vez el paciente haya egresado, una vez el paciente esté ya en todo su proceso de rehabilitación, podrá ser susceptible de iniciarse un proceso de psicoterapia para apoyar en el manejo de la depresión. Y actualmente la estimulación magnética transcraneal, que es una alternativa de estimulación cerebral no invasiva que ha mostrado efectividad para el manejo de depresión refractaria, se ha venido investigando para el manejo de depresión post-ACV. Vamos a ver ahora algunos estudios que han mostrado resultados positivos, otros que no tanto, y finalmente les mostraré una revisión reciente utilizando la metodología de la colaboración Cochrane, que no deja pues muy bien parada la estimulación magnética cerebral, pero que definitivamente requeremos más investigación en este punto para poder confirmar su utilidad. Aquí les traigo los principales estudios que se han hecho para manejo de depresión post-ACV desde la década del 80 del siglo pasado. Tenemos inicialmente estudios con tricíclicos, nortriptilina. Acá tenemos un primer estudio, un estudio pionero en el área que tuvo, los que se ven hacia arriba en azul son los que tuvieron resultado positivo,
y los que se ven hacia abajo tuvieron resultado negativo, o sea, no aportaron evidencia de mejoría de la depresión post-ACV. Luego tenemos en el 94 un segundo estudio de Andersen que también mostró efectividad en la respuesta de pacientes con este manejo para depresión post-ACV. Luego tenemos dos en el 2003 y en el 2006 de fluoxetina que no mostraron efectividad. Este ha sido uno de los antidepresivos controvertidos en el manejo de depresión post-ACV y realmente pues tenemos la evidencia de estos dos estudios que no mostraron efectividad, y tenemos estudios positivos tanto para sertralina como para estimulación magnética transcranial en el 2005, de neferiacetam en el 2008 y tratamiento psicosocial en el 2009 también con evidencia positiva. Tenemos en el 2007 citalopram con evidencia positiva, el citalopram con poca efectividad, y un metaanálisis de estimulación magnética transcranial que también mostró efectividad tanto en el 2017 y este otro en el 2020, ¿no? Entonces, como vemos, hay evidencia dispar, algunos a favor, otros en contra, y por eso quise traerles esta revisión utilizando la metodología de Cochrane. Esta es una revisión muy reciente, publicada este año, y la conclusión general es la que les traigo acá, ¿no? Que hay evidencia que es de muy baja certeza, ¿sí?, que sugiere que los tratamientos farmacológicos, psicológicos y la combinación de lo farmacológico y lo psicoterapéutico, que es lo que más frecuentemente hacemos, puede reducir la prevalencia de depresión. Y acá el punto clave es el tema de la baja certeza, y la baja certeza viene derivada de la evaluación de calidad que se ha hecho de los estudios que se aportaron en esta revisión sistemática. ¿Cuáles son las razones? La mayoría porque son estudios con tamaños de muestra pequeños, con efectos, tamaños de efecto también pequeños, que han tenido también dificultades en términos de el cegamiento de las intervenciones, claramente que se dificulta en una metodología de estudio de este tipo de trabajos. Esta revisión concluye que la estimulación cerebral no invasiva tiene poco o ningún efecto en la prevalencia de la depresión. Por eso les decía que no la deja muy bien para la estimulación magnética transcranial, pero evidentemente falta evidencia y falta más investigación, ¿no?, al respecto. Concluyen los autores que los antidepresivos pueden beneficiar a las personas con depresión persistente post-ACV, pero se requiere precaución por su uso, por lo que estaba mencionando de las intervenciones aumentan los efectos secundarios tanto del sistema nervioso central como del tracto gastrointestinal, específicamente con el tema de sangrado gastrointestinal, y por eso deben manejarse con precaución. Y la conclusión final que hacen estos autores es que definitivamente se requiere más investigación antes de poder hacer unas recomendaciones de utilizar de rutina el uso de antidepresivos en depresión post-ACV. Pienso que, teniendo en cuenta estos resultados, debemos ser cuidadosos y críticos en el manejo de los antidepresivos en el paciente post-ACV, que definitivamente los indiquemos únicamente en los casos en los que está claramente indicado, y que hagamos pues un monitoreo y un seguimiento juicioso de los potenciales efectos secundarios en estos pacientes. Específicamente también no había desenlaces de suicidio en este estudio, pero tener en cuenta el riesgo suicida como un elemento que no podemos dejar de lado en el paciente post-ACV. Acá tenemos el resultado, la gráfica de resultado de síntesis de la información. La traigo para que hagamos énfasis en el punto del resumen, pues, de la efectividad. Vemos acá un riesgo relativo de 0.7 con un intervalo de confianza de 0.55 a 0.68 que favorece la farmacoterapia, ¿no? Entonces tenemos que sí hay un efecto positivo, digamos estadísticamente significativo, del uso de antidepresivos con diferentes tipos de desenlace, ¿no? Acá vemos
El desenlace es la presencia de síntomas depresivos y tenemos varias formas de evaluarlo. Acá con DSM-3, con la escala de Madison, con la revista clínica, y eso pues nos da la claridad de que el antidepresivo pues sí tiene una efectividad. Ahora acá a la derecha vemos el riesgo de sesgo, y el riesgo de sesgo vemos en problemas con la luterización, con el cegamiento, con otro tipo de riesgos, y vemos cómo son en general estudios que no tienen una muy buena calidad, ¿sí? salvo este que se hizo en el 84, ya un estudio clásico, es en el 2002. El resto de estudios, por ejemplo esos últimos que son más recientes, tienen muy poca calidad dentro de su elaboración, o son muy rigurosos, y por eso la calidad de la evidencia realmente es baja. Esta gráfica que les traigo es con respecto a la efectividad de las intervenciones farmacológicas, y acá traigo los efectos secundarios, ¿no? Efectos secundarios principalmente veíamos en términos de sistema nervioso central, sedación, temblor, aumento de la depresión. No se vio una diferencia estadísticamente significativa. De ACV o recurrencia al ACV tampoco se vio una influencia, o sea que el antidepresivo aumentara la recurrencia al ACV, no se encontró que ese riesgo existiera. Y eventos vasculares como mareo y palpitaciones, que tampoco tuvieron una diferencia significativa, ¿no? Esto también hablando de tener en cuenta pues estos efectos secundarios importantes de la medicación que utilizamos en el manejo de depresión. Bien, ahora les traigo esta información con respecto a la prevención, ¿no? Nuevamente pues una revisión de Cochrane, esta es del año 2020, en la que lo que estaban buscando es, bueno, cuáles podrán ser las estrategias farmacológicas, psicológicas y de estimulación cerebral no invasiva para prevenir depresión después de que el paciente ya ha tenido el ACV, ¿no? Nuevamente concluyen evidencia de muy baja certeza de la efectividad del manejo farmacológico en reducción de la incidencia de depresión post-ACV, con una dificultad en estos estudios, y es la alta heterogeneidad de intervenciones, ¿no? Porque se utilizan intervenciones que las inician en diferentes momentos del ACV, unos muy inicialmente después del evento, otros más tardíamente. Las duraciones de tratamiento, las dosis que utilizaron son muy variadas, entonces eso hace que sea muy difícil como consolidar la información. Y también evidencia de baja certeza de la efectividad de la psicoterapia en la reducción de la incidencia de depresión post-ACV, ¿no? Y bueno, ya vimos desde la fisiopatología todas las múltiples vías de asociación que puede tener el evento cerebrovascular con depresión, y nuevamente los antidepresivos actúan solamente sobre una de esas vías, y la psicoterapia pues tiene una acción general que puede incluir muchos elementos de la fisiopatología de la depresión, pero en este caso puntual, ¿sí?, de prevenir, que una psicoterapia ayude a prevenir que un paciente tenga después depresión después de haber hecho una ACV, eso no está tan claro, no hay evidencia de esa efectividad. Bueno, muy bien. Ahora, como conclusiones ya para finalizar, vemos entonces que es un desenlace frecuente, ¿cierto?, en pacientes posteriores a sufrir una ACV. Veíamos que hasta un tercio de los pacientes, entre el 25 y el 30% de los pacientes después de la ACV sufren de depresión, y que la presencia de depresión empeora tanto desenlaces clínicos como de calidad de vida en los pacientes post-ACV. Por eso digamos que es una situación relevante, pertinente, que la evaluemos, que la diagnostiquemos y que la tratemos para mejorar esos desenlaces clínicos. Importante tener en cuenta que los principales factores de riesgo son el antecedente de depresión previa y el tamaño de la lesión. Son como los dos factores de riesgo claros que la literatura soporta
en los cuales sabemos que a mayor tamaño de la lesión, mayor riesgo de depresión, y que el hecho de haber tenido un episodio depresivo previo también le aumenta al paciente ese riesgo. La recomendación de usar PHQ-2 y PHQ-9 para tamizaje de presión, reitero, podemos hacerle el PHQ-2 a todos los pacientes, que es muy rápido, muy fácil de hacer, y solamente los que nos resultan con un puntaje positivo mayor a 3 las podemos utilizar para hacer una evaluación más profunda con PHQ-9 o ya con la interconsulta por psiquiatría para evaluar el diagnóstico de depresión. Ahora, no hay el desarrollo en la literatura de escalas específicas para evaluación de depresión post-ACV, ¿no? Y veíamos que a partir de las dificultades que tenemos de diagnóstico, con los que le comentaba, de los pacientes que puedan tener, por ejemplo, limitaciones en el lenguaje o la combinación de esos síntomas físicos que se pueden confundir con síntomas de depresión, valdría la pena pensar en el desarrollo de escalas específicas que se puedan utilizar en pacientes con ACV para diagnosticar depresión. No tanto para prevenir o anticipar la probabilidad de hacer depresión, que es la escala que les comenté, la del DEPRESS, sino para diagnosticar depresión en un paciente que ya tuvo una ACV. Dentro de las conclusiones también, reiterar que los mecanismos a través de los cuales se asocia el ACV con depresión son múltiples, incluye disfunción del eje hipotálamo, hipófisis adrenal, la mediación de factores inflamatorios, los cambios en los neurotransmisores y en factores neurotróficos, además de alteración en el eje intestino-cerebro. Otra de las conclusiones, que el manejo de la farmacológico de la depresión se debe hacer de manera cuidadosa en consideración a los efectos secundarios y hacer un adecuado seguimiento para identificar la efectividad, qué tan efectiva está siendo la intervención farmacológica que estamos utilizando, ¿no? Y que claramente se requiere mayor investigación sobre la efectividad de estrategias preventivas de depresión post-ACV, ¿no? Digamos que el ataque cerebrovascular es una patología frecuente, es una patología que tiene una incidencia grande en nuestro medio, y que es pertinente que este desenlace, que ya sabemos que nos empeora la calidad de vida, que nos empeora los desenlaces, que podamos identificar qué estrategias nos pueden ayudar a prevenir la depresión post-ACV. Algunos estudios aislados han mostrado, por ejemplo, el escitalopram como un elemento útil en la prevención, pero vimos en esta revisión de Cochrane que ahí, digamos, la calidad de la evidencia realmente es muy baja para poder hacer una recomendación general de manejo preventivo de depresión post-ACV.